visible y sea nítida. Vamos a comenzar las clases teóricas con el tema de sulfonamidas, trimetoprim y quinolonas. ¿Ya? Este es el primer tema que vamos a abordar. Y la temática que ustedes van a llevar conmigo está ya publicada en el Classroom de la asignatura e incluye, además de este tema, antimicóticos y antimicobacterianos. ¿Ya? Entonces vamos a distribuir en las clases previstas hasta el 10 de octubre esta temática, tratándola de abordar siempre desde el punto de vista más actualizado. ¿Ya? El tema que vamos a ver hoy es este, que es sulfonamidas, trimetoprim y quinolonas. ¿Ya? Vamos a hacerlo de una manera un poco más práctica. ¿Ya? No hay muchos alumnos, por lo tanto, es posible desarrollar esta metodología que vale la pena tocarla porque invita al razonamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a presentarles un caso clínico. ¿Ya? Y a partir de este caso clínico vamos a tratar de encontrar respuestas a los problemas que enfrentamos como médicos en el ejercicio de la profesión. ¿Ya? Y voy a dar lectura a este caso clínico para que ustedes vean que en el análisis del mismo vamos a encontrar algunas preguntas que vamos a intentar responder en el desarrollo del tema y después vamos a, obviamente, aterrizar en una propuesta terapéutica racional, individualizada y óptima que es, en el caso de uso clínico de antimicrobianos, importante, ¿no? Porque aterriza en una terapéutica racional, y así debería ser. ¿Ya? Entonces vamos a dar lectura al caso clínico. Dice, es una mujer de 59 años que se presenta a una consulta de urgencia refiriendo un cuadro clínico de micción frecuente, dolorosa desde hace 4 días. ¿Ya? Durante los últimos días ha presentado fiebre, escalofríos y dolor en un costado. Su médico le aconsejó remitirse de inmediato a la clínica para una evaluación. Llega a la clínica, se presenta con fiebre, 38.5 grados centígrados. Por lo demás, se mantiene estable y afirma que no tiene náusea ni vómito. ¿Ya? Su prueba de orina con tira reactiva es positiva para esterasa leucocitaria y se solicita aplicar un análisis de orina, y además un urocultivo. ¿Ya? Es significativo que su historial médico pasado indica que ha tenido 3 infecciones urinarias. Es decir, entre su pasado inmediato, en su historia clínica, se observa 3 infecciones urinarias en el último año. Cada episodio ocurrió sin complicaciones y se trató con un fármaco que es el trimetoprim sulfamethoxazol, que aparentemente dio resultado y resolvió los cuadros con rapidez. También padece de osteoporosis, por lo que toma suplemento de calcio diario. ¿Ya? En urgencia se toma la decisión de tratarla con antibióticos orales, debido a que es una infección complicada, ¿ya? Manteniendo un seguimiento minucioso. ¿Ya? Y aquí viene la pregunta, ¿no? Dado el historial que tiene esta señora, que tiene 59 años, ¿cuál sería la opción antibiótica empírica? Es decir, ¿con qué antibiótico empezaríamos antes de saber el resultado del análisis de orina y el urocultivo? Sabiendo de que esta señora ha recibido ya tratamientos con sulfamethoxazol y trimetoprim, aparentemente con buenos resultados. Pero el tema es de que ella toma un suplemento de calcio diario, ¿estamos? Porque tiene osteoporosis. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la opción antibiótica empírica más razonable? ¿No es cierto? Y finalmente, si elegimos algún antibiótico de los fármacos que vamos a ver, o sea, de los compuestos que vamos a ver ahora, ¿cuáles serían las posibles interacciones y cuidados que hay que tener con esta paciente? ¿Ya? Entonces, este es un caso recurrente, es un caso muy frecuente en la consulta médica. ¿Ya?
infecciones urinarias a repetición. Y casi siempre es este el antecedente. Han sido tratados casi siempre con un esquema a ciegas, ¿no? Donde están involucradas las sulfonamidas asociadas al timetoprim. Ya, a veces estos casos se resuelven con rapidez, pero el tema es de que pareciera que no previenen las recurrencias, porque las infecciones se repiten. Y obviamente el desafío es cómo erradicar una infección, ¿no es cierto?, cuando esta es recurrente. Ahí viene el desafío de hacer cultivos y antibiogramas y tomar una terapéutica en serio para resolver el problema, ¿no? Entonces, en base a este caso clínico, vamos a ver cómo a partir de este tema se puede hacer un análisis minucioso de la utilidad de la farmacología en la toma de decisiones terapéuticas, ¿ya? Vamos a ver que este es el panorama de los antimicrobianos alrededor de bacterias unicelulares, conflictivas, que tienen muchos mecanismos de resistencia creciente ante una gama importante de antimicrobianos ¿no es cierto?, que rodean la terapéutica antimicrobiana. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, toda la artillería está alrededor de una bacteria chiquitita que es unicelular, que tiene diferentes formas, tiene formas esféricas, tiene forma de bacilos, tiene formas espiraladas, pero son problemáticas cuando causan enfermedades, ¿ya? Y vamos a ver, ustedes ya han visto en la terapéutica antimicrobiana que hay diferentes mecanismos de acción para abordar la terapéutica, ¿no es cierto? Quizás hemos empezado viendo inhibidores de la síntesis de la pared o los beta-lactámicos y otros fármacos similares, ¿no?, como las penicilinas, las cefalosporinas y otros inhibidores de la síntesis de la pared, ¿no es cierto?, como los carbapenems, morobactams, etc. Estos fármacos tienen la propiedad de ser muchas veces tóxicos selectivos, es decir, tóxicos para el parásito, pero no para el huésped, digamos, ¿no? Y se ha visto de que hay una gama creciente y amplia de estos compuestos que tienen eficacia, obviamente, cuando se actúa racionalmente, ¿ya? Han visto también los inhibidores de la síntesis de proteínas. Hemos visto de que esta temática la han visto la anterior semana. Muchas de ellas actúan sobre la subunidad 50S y algunas actúan sobre la subunidad 30S. ¿Ya? Los que actúan en la subunidad 50S están, ¿no es cierto?, agrupadas en el listado de fármacos que están a la derecha de su pantalla, ¿no? Cloranfenicol, clindamicina, linezolid. También actúan sobre la subunidad 50S, inhibiendo la síntesis de proteínas, los macrólidos como la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. También están un grupo de fármacos llamados streptograminas que tienen el mismo mecanismo de acción, ¿ya? Entre los inhibidores de la síntesis de proteínas también están un grupo de fármacos que actúan sobre la subunidad 30S, ¿no? Y aquí están los aminoglucósidos, las glicinas y las tetraciclinas, ¿ya? Lo que vamos a ver en este tiempo que nos toca es los inhibidores de la síntesis de ácido fólico, que son las sulfonamidas y el timetoprim, y los que alteran la síntesis de DNA, que son las quinolonas. ¿Listo? Vamos a empezar por las quinolonas clásicas y vamos a terminar analizando las fluoroquinolonas. ¿Listo? Muy bien. Primero, sulfonamidas, timetoprim, llamados también fármacos antifolato. Muchos de ustedes han recibido el beneficio y también el resultado de una terapéutica a veces demasiado empírica cuando eran niños. Cuando te llevaban al pediatra, la mamá o tu papá salían con una prescripción de Bactrim, Bacticel, sulfisoxazol o a veces el mismo genérico sulfametoxazol más timetoprim. ¿Y para qué te daban esto? Para diarreas, fiebre, infecciones del tracto respiratorio, otitis, ¿no es cierto? Y generalmente te daban de manera empírica. No te hacían ni siquiera cultivo, pero sí te daban. Por su amplio espectro y por su eficacia terapéutica, ¿no es cierto? Muy bien. Las sulfonamidas, vamos a analizar primero este capítulo. Estas se agrupan en fármacos que son orales absorbibles, ¿ya?
orales no absorbibles y presentaciones tópicas, ¿ya? Entre las orales absorbibles, de acuerdo a su mecanismo de acción, hay la de acción breve, que son la sulfacitina, el sulfisoxazol y el sulfametisol. Orales absorbibles de acción intermedia, tenemos a la sulfadiazina, al sulfametoxazol y a la sulfapiridina. Y de larga duración hay un solo representante, que es la sulfadoxina, ¿ya? En el segundo grupo, las orales no absorbibles, tenemos a la sulfasalacina, que es un fármaco bien posicionado terapéuticamente en el manejo de la enfermedad intestinal inflamatoria. Y finalmente están las presentaciones tópicas, como la sulfacetamina sódica oftálmica, el acetato de mafenida y la sulfadiazina argéntica. Vamos a ver después cuáles son las aplicaciones clínicas de estos compuestos tópicos, ¿ya? Y vamos a desarrollar el tema más o menos siguiendo esta secuencia, ¿ya? Primero vamos a ver la parte química. ¿Qué son las sulfonamidas? Estas son análogas a el PABA, que es el ácido paraminobenzoico, ¿ya? Y actúan de manera competitiva a nivel de los receptores como mecanismo de acción principal, ¿ya? Miren, los microorganismos que son susceptibles a las sulfonamidas no sintetizan folato, o sea, a partir del folato, todo lo que necesitan para producir purinas y pirimidinas, sino que utilizan el PABA, es decir, el ácido paraminobenzoico. Nosotros, los pluricelulares, utilizamos el folato exógeno para lograr este propósito, pero estos microorganismos deben sintetizar a partir del PABA, ¿ya? O sea, ¿cuál es el mecanismo de acción que se ha definido como el responsable de el efecto antibacteriano? Estas sulfonamidas inhiben la producción de una enzima llamada dihidroteroatosintasa, ¿ya? Y tienen eficacia tanto en bacterias gram positivas como en gram negativas, ¿ya? Por ejemplo, inhiben la producción de dihidroteroatosintasa en las gram positivas como los estafilococos, por ejemplo, ¿ya? O también en algunas bacterias gram negativas como la Escherichia coli, la Shigella, la Klebsiella, el Enterobacter, la Salmonella y la Clamidia. También tienen acción sobre algunos protozoarios, ¿ya? Y también sobre enterobacterias, ¿ya? Aquí está el Enterobacter como una de las representantes, digamos, que son susceptibles a la acción de las sulfonamidas. Pero lo que tiene que quedar en claro es que las riquecias no son susceptibles, tampoco la pseudomonas aeruginosa, ¿ya? La pseudomonas aeruginosa ha demostrado resistencia, ¿ya? Obviamente, las sulfonamidas no se utilizan solas, sino siempre se asocian a compuestos como el timetoprim, porque se ha visto de que esta asociación es sinérgica, potencia mucho la eficacia antibacteriana, ¿ya? La eficacia, si ustedes quieren, bactericida de las sulfonamidas, ¿ya? ¿Por qué razón se habla de actividad sinérgica? Porque las sulfonamidas inhiben la dihidroteroatosintasa y el trimetoprim inhibe la dihidrofolato reductasa, ¿ya? Ustedes saben de que este es un bloqueo en dos tiempos, ¿no? A partir de la inhibición enzimática que impide que las bacterias lleguen a sintetizar purinas y pirimidinas. Entonces es una actividad sinérgica. Es por eso que uno de los preparados más vendidos y comercializados en el mundo es el sulfametoxazol asociado al timetoprim, que viene en forma simple y viene en forma fuerte, digamos, ¿no? En una presentación con doble dosis. Se ha identificado resistencia creciente a las sulfonamidas, es cierto, ¿ya? Y los mecanismos se han estudiado y se han identificado, ¿no? Como el primero, por ejemplo, mutación a partir de una sobreproducción de PABA, ¿ya?
microorganismos son resistentes porque sobreproducen este compuesto, ¿no? A partir del cual sintetizan las purinas y pirimidines. Un segundo mecanismo de resistencia, obviamente, se debe a la producción de una enzima, que es la dihidroxiato sintasa, de baja afinidad por las sulfonamidas. Es decir, que no es inhibida fácilmente por estos compuestos. Y finalmente, el tercer mecanismo de resistencia es alteraciones en la permeabilidad que no dejan ingresar a las sulfonamidas a la célula bacteriana y por lo tanto la resistencia se da, ¿no? O la respuesta cada vez es menor. Ya estos tres mecanismos de resistencia son los responsables de por qué no hay una eficacia sostenida a partir de un uso clínico amplio de estos compuestos. ¿Listo? Ahora, todo esto se debe a, 1, uso irracional, 2, terapéuticas empíricas llevadas a ciegas, ¿sí? Por largos periodos de tiempo, ¿estamos? Y la automedicación, ¿no es cierto? Sería, digamos, la base de este tipo de surgimiento de resistencia. Vamos a ver la farmacocinética de estos compuestos, ¿ya? En general, estos se administran por vía oral, también por vía parenteral, pero la mayor parte se absorben por vía oral a nivel del tubo digestivo, buena absorción en el intestino delgado y estómago, ¿ya? Y también tiene un buen volumen de distribución, se distribuyen muy bien hacia líquidos corporales y tejidos periféricos, ¿ya? Esto incluye el sistema nervioso central, o sea, permean mucho la barrera hematoencefálica y llegan al líquido cefalorraquídeo. También son capaces de penetrar la barrera placentaria y alcanzar concentraciones importantes en el feto, ¿ya? Cuando se administra por vía oral a las 2 a 6 horas, más o menos ya tenemos su concentración máxima, ¿ya? Se metabolizan a nivel hepático a partir de la acetilación y glucuronidación y se excretan por vía urinaria, ¿no? La vía principal de eliminación es la filtración glomerular. Hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen insuficiencia hepática y en pacientes que tienen problemas de eliminación renal. Muy bien, veamos cuáles son los usos clínicos de las sulfonamidas, ¿ya? Y aquí vamos a ver un poco, ya encontrar algunas respuestas al caso clínico que hemos presentado a un principio. Miren, hemos dicho, nunca se utilizan como únicas formulaciones. Generalmente hay que asociarlas, ¿no ven? Porque cuando se utilizan solas hay una resistencia ya establecida, ¿no ven? Los meningococos, los neumococos, los estreptococos, estafilococos y gonococos no son sensibles cuando se utilizan como presentaciones solas. Cuando se asocian al trimethoprim, obviamente empiezan a mejorar la respuesta en cuanto a susceptibilidad, ¿ya? Por ejemplo, entre los fármacos orales absorbibles, la asociación sulfamethoxazol más trimethoprim sí amplían el espectro y la eficacia en estos gérmenes ya mencionados y también en aquellas infecciones en pacientes inmunocomprometidos que tienen neumonía por neumocistis girovesi, por ejemplo, ¿ya? Y en el caso clínico que hemos visto, hemos podido detectar que ha habido buena respuesta a sintomatología de infección urinaria, ¿no? En una paciente que consultó y que tiene antecedentes de haber tenido una muy buena respuesta con esta presentación. Sulfamethoxazol más trimethoprim, ¿ya? Ahora, otra asociación recomendada es la sulfadiazina, que es de acción intermedia, más la pirimetamina, ¿ya? Esta asociación es una presentación de primera línea indicada en la toxoplasmosis aguda. ¿Ya? Otra presentación como la sulfadoxina, que es una sulfonamida de acción prolongada, asociada a la pirimetamina, viene con el nombre de Fansidar y es una segunda alternativa en el manejo del paludismo. Ahora, los usos clínicos de las presentaciones. Perdón, un ratito.
Ya de las presentaciones no absorbibles, hemos dicho, la sulfasalacina, la olsalacina y la mesalacina quizás son presentaciones orales no absorbibles. Y estas se utilizan para el manejo de la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, ¿no? Que son dos expresiones de la enfermedad inflamatoria muy complicadas, con un curso muy difícil clínico muy difícil y de manejo crónico, de manejo a largo plazo, ¿ya? Pero sí, los derivados como la sulfasalacina y los que hemos mencionado, la olsalacina y la mesalacina, son indicados en estas dos patologías. Y finalmente, porque estos orales no absorbibles actúan intraluminalmente, ¿no? Por eso es esta presentación. Bien, y los fármacos tópicos, aquí sí van a encontrar ustedes una amplia variedad en cremas, en ungüentos, en supositorios u óvulos vaginales, ¿no es cierto? Estos fármacos llamados tópicos, ¿ya? Entre ellos tenemos la sulfacetamina sódica oftálmica. Esta es utilizada ampliamente en la conjuntivitis bacteriana y en el tracoma, ¿ya? El tracoma es una infección de ambos globos oculares que puede causar ceguera. Es una causa importante de ceguera, ¿ya? Producida por la clamidia trachomatis. Y uno, como se enferma de tracoma por estar en contacto con otra persona o otro paciente que tiene la misma enfermedad y que obviamente puede en algún momento compartir un pañuelo o estar muy cerca y bueno, afectar con fluidos a una persona sana, ¿ya? Es peligrosísima esta enfermedad. Una vez detectada, se debe hacer un tratamiento profiláctico, ¿ya? Y acá entra muy bien este tema de la sulfacetamina sódica oftálmica, ¿ya? Tenemos el acetato de mafenida y la sulfadiazina argéntica, bueno, que aquí se escapó de la diapositiva. Estos son útiles en la prevención de las infecciones que se producen en pacientes quemados, ¿ya? Son fármacos muy eficaces en el manejo de la prevención de la infección en quemados. Entonces, ¿qué es lo que hay que precisar acá? Que las sulfonamidas asociadas tienen amplia eficacia y amplio espectro, ¿no es cierto?, en infecciones, ¿no?, donde están comprometidas no solamente gram positivos, sino también gram negativos, ¿ya? Y en el caso que hemos visto, se puede concluir de que el sulfamethoxazol maltimethoprim es un antimicrobiano de amplio espectro que actúa sobre cepas de E. coli responsables de la infección urinaria y que fueron útiles en el caso como antecedente en la paciente, ¿no? Porque resolvieron aparentemente el tema de la infección pasada, pero obviamente no previenen la recurrencia. Es decir, seguramente la infección presente que muestra la señora es una infección ya resistente a este tipo de compuestos. Muy bien, vamos a ver las reacciones adversas, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de reacciones. Son fármacos que tienen una toxicidad importante, ¿ya? Fiebre, exantemas, dermatitis exfoliativa, fotosensibilidad quizás son más frecuentes, ¿ya? La urticaria, náuseas y diarrea también son frecuentes. Hay reacciones adversas menos frecuentes, como el síndrome de Stevens-Johnson. Ustedes tienen acá en la imagen inferior izquierda. Es un tipo de exantema grave, felizmente se presenta en menos del 1%, pero obviamente esto puede ser muy grave, muy complicado de manejar, ¿ya? Producida por las sulfonamidas. Ahora, en la vía urinaria, estas se eliminan por filtración glomerular, hemos dicho, pero a un pH neutro o un poco ácido, estas sulfonamidas producen cristaluria, ¿ya? Y esto puede ser responsable de la producción de litiasis renal y hematuria. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Y cuando uno maneja, digamos, un tratamiento a mediano o largo plazo, se puede hacer un tratamiento con bicarbonato de sodio y líquidos, abundantes líquidos, para evitar esta complicación como la cristaluria. Ya, además, puede producir nefritis alérgica y nefrosis en los pacientes que toman este tipo de compuestos. Entonces,
¿Qué hay que hacer? Monitorizar un poco el tema de función renal, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Ahora, a nivel hematopoyético también hay que hacer controles porque las sulfonamidas pueden dar anemia hemolítica o producir aplasia medular, ¿ya? Y esto se expresa a nivel periférico cuando tú haces un recuento de granulocitos, vas a ver de que estos están bajos, las plaquetas también suelen bajar, y obviamente hay reacciones llamadas leucemoides. ¿Listo? Y mucho cuidado con la administración en las embarazadas, porque a veces en los últimos trimestres las embarazadas que toman este tipo de compuestos pueden producir kernísteros en el recién nacido. Y esto es hiperbilirubinemia en el recién nacido, que produce afectación del sistema nervioso central, producida por la bilirrubina conjugada, ¿no? Que actúa sobre ganglios basales y el tronco cerebral y puede producir grave afección llamada kernísteros. ¿Ya? Estas son las reacciones adversas. Obviamente no son muy frecuentes, pero hay que tenerlas en cuenta. ¿Ya? Y habíamos dicho que íbamos a parar en esto, ¿no ve? Si son eficaces las asociaciones, vamos a analizar la eficacia de este compuesto llamado sulfametoxazol más trimetoprim. ¿No? ¿Qué es el trimetoprim? ¿No ve? Que viene asociado a las sulfonamidas. Vamos a ver que este fármaco, el trimetoprim, tiene un mecanismo de acción, ¿ya? Este fármaco se va al siguiente paso, digamos, en la síntesis de purinas y pirimidinas e inhibe la dihidrofolato reductasa. Esta dihidrofolato reductasa en la bacteria cataliza la conversión del ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico. Ustedes saben que este ácido tetrahidrofólico es la base de la síntesis de purinas y pirimidinas, ¿ya? Entonces inhibe, obviamente, esta enzima y, por lo tanto, impide la síntesis de purinas y DNA en la bacteria, ¿ya? Este es un compuesto que es el trimetoprim. Existe otro llamado pirimetamina. Este fármaco también inhibe la misma enzima, pero en protozoarios, ¿ya? La pirimetamina es un compuesto que inhibe la dihidrofolato reductasa en protozoarios. Por eso es útil en el manejo de la toxoplasmosis. Muy bien. La asociación del trimetoprim a una sulfonamida le confiere actividad bactericida, ¿ya? Por este sinergismo y el bloqueo secuencial. Veamos un poco la resistencia al trimetoprim, ¿ya? También se han establecido y estudiado mecanismos de resistencia que más o menos están similares, digamos, o son similares a las desarrolladas por los anteriores compuestos, como las sulfonamidas. Hay una disminución de la permeabilidad al trimetoprim, hay una sobreproducción de la enzima blanco, ¿ya? También el sitio de unión de la enzima no reconoce a su captor, si ustedes quieren, o a la gente que actúa o interactúa con él. Y finalmente hay mutaciones que se expresan de esta manera, pero son codificadas por plásmidos. Es decir, se transmiten de generación en generación, ¿ya? Que disminuyen la permeabilidad, que sobreproducen la enzima blanco y finalmente que alteran su sitio de unión. Entonces, este es un mecanismo de resistencia. Obviamente, el trimetoprim no se utiliza solo, siempre asociado a una sulfonamida. Generalmente es el sulfametoxazol, ¿no? ¿Ya? Ahora, la farmacocinética, ¿ya? La vía puede administrarse tanto por vía oral como por vía intravenosa, ¿ya? Estas asociaciones también permiten esto, ¿no? La administración por vía intravenosa. ¿Ya? Se absorben bien en el intestino cuando se administran. Esta presentación oral quizás es la más comúnmente utilizada, ¿ya? Cuando vienen en asociaciones con el sulfametoxazol, se puede administrar por vía intravenosa, obviamente, en casos de infecciones graves, ¿ya? Lo mismo, esta asociación trimetoprim-sulfametoxazol tiene una amplia distribución en los tejidos, penetra muy bien al líquido cefalorraquídeo, ¿ya?
Generalmente la proporción de la mezcla es una parte de trimethoprim con 5 partes de sulfametoxazol. Esto es lo recomendado, ¿ya? Y se excretan por vía urinaria. Obviamente hay que monitorizar mucho el tema de la hidratación y la prevención de la cristaluria. Entonces vamos a ver aquí el trimethoprim, cuáles son los usos clínicos. En su presentación oral, ¿ya? Si utilizamos el trimethoprim oral solo, podría resultar, digamos, siempre y cuando haya un urocultivo positivo y una sensibilidad demostrada, se puede utilizar solo en algunos casos de infecciones de la vía urinaria, ¿ya? Pero obviamente, en lo posible, no solo, sino asociarlo, ¿listo? En raros casos el trimethoprim funciona solo, ¿ya? Tiene gran capacidad de penetrar a la vagina o a los fluidos vaginales y concentrarse altamente en el tejido prostático. Entonces, la asociación sulfametoxazol más trimethoprim es útil en infecciones agudas de las vías urinarias, ¿ya? Ahora, en asociación también con el sulfametoxazol oral, es eficaz en una infección que habíamos mencionado anteriormente, que es la neumonía por Pneumocystis jirovesi. Y esta neumonía se presenta en los pacientes portadores del VIH, ¿no? También, en nuestro medio hay que tener en cuenta la eficacia terapéutica del sulfametoxazol más trimethoprim oral en infecciones producidas por salmonella y shigella y micobacterias no tuberculosas. ¿Ya? Muchas veces la salmonelosis es una enfermedad que responde muy bien a esta asociación porque es endémica en Cochabamba, ¿ya? Especialmente las diarreas por salmonella y por shigella. ¿Ya? Ahora, en infecciones de las vías urinarias como las prostatitis, responde muy bien, ¿no es cierto? Y la asociación de sulfametoxazol más trimethoprim viene en una presentación que es simple y una presentación que es fuerte, ¿ya? La simple tiene 80 miligramos de trimethoprim más 400 de sulfametoxazol. Pero las presentaciones que vienen como fuerte vienen en esta proporción, ¿ya? 160 miligramos de trimethoprim y 800 miligramos de sulfametoxazol. Esto se administra una vez cada 12 horas, ¿ya? Hemos dicho, muy eficaz en infecciones de vías urinarias, ¿no es cierto? Y también en prostatitis y también se hace extensivo su beneficio clínico en infecciones cutáneas, ¿ya? Obviamente, y aquellas infecciones que son producidas tanto a nivel del tubo digestivo como la shigella y la salmonella, ¿ya? Ahora, es activo también este compuesto contra el Staphylococcus aureus, el Haemophilus, la Moraxella catarrhalis y la Klebsiella pneumoniae. Es por eso que los niños que a veces tienen otitis o van con infecciones del tracto respiratorio reciben como tratamiento este compuesto, el sulfametoxazol más trimethoprim. ¿Ya? Vamos a ver en qué casos es necesario utilizar el sulfametoxazol trimethoprim por vía intravenosa, ¿ya? Generalmente las presentaciones parenterales vienen en una mezcla proporcional de 80 miligramos de trimethoprim más 400 miligramos de sulfametoxazol, ¿ya? Esto se diluye en 125 ml de solución de dextrosa, ¿ya? Y se hace una infusión con microgotero en 60 a 90 minutos, ¿ya? Esta preparación parenteral es de elección cuando el paciente tiene una neumonía por Pneumocystis jirovesi, primera cosa, ¿ya? La segunda indicación es pacientes internados con sepsis por bacterias gram negativas, especialmente Enterobacter, Serratia, Shigella y Salmonella, ¿ya? Que es responsable de la fiebre tifoidea, ¿ya? También esta presentación parenteral es alternativa en infecciones graves producidas por listeria, ¿ya? Ahora, esta preparación de pirimetamina oral con sulfadiazina
Habíamos dicho que es eficaz para el manejo de infecciones por protozoarios, ¿no es cierto? En la toxoplasmosis se utiliza una dosis de 1 a 1.5 miligramos 4 veces al día, ¿ya? Debe asociarse el manejo con ácido fólico, 10 miligramos, ¿ya? Para esto, para obviamente atenuar la supresión medular causada por la pirimetamina, ¿ya? Porque uno de los principales efectos adversos es la supresión medular. Obviamente, en el manejo de la toxoplasmosis se debe administrar con ácido fólico, ¿no? Folínico de 10 miligramos por vía oral. ¿Ya? Veamos las reacciones adversas que responsabilizan al trimethoprim como el productor, digamos, hemos dicho, la toxicidad medular, ¿no es cierto? Anemia, leucopenia, granulocitopenia y a veces plaquetopenia. ¿Ya? Ahora, cuando viene asociado al sulfamethoxazol, obviamente se añaden estos otros que habíamos mencionado ya, como náuseas, vómitos, fiebre y daño renal. Muy bien, ya acá vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿cuántos alumnos tenemos? No muchos, ¿no? Bueno, pero están los más importantes, eso es lo bueno. De todas maneras, mañana continuamos en el horario habitual, ¿listo? Nos vemos a las 6:45. Que les vaya bien, hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.